Abra su Biblia en Gálatas del capítulo 3. El apóstol Pablo era un apóstol que no tenía ningún problema en decir la verdad y se molestaba. Y generalmente, pues esto es el mismo sentir de Dios. Esa molestia por la insuficiencia provocada por el hombre para no recibir al Espíritu Santo y reconocer la autoridad de Dios. El capítulo 3, versículo 1 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El apóstol Pablo está recordando la presentación que hicieron de Jesucristo como su Señor y su Salvador, pero sin embargo, la iglesia de Galacia estaban dudando de la presencia espiritual del Señor, porque el mundo está acostumbrado a recibir algo que se ve, que se toca y se palpa, pero la palabra de Dios es espiritual. Entonces tenemos que entender nosotros con el Espíritu. Mientras no entendamos la palabra de Dios con el Espíritu, no vamos a tener una relación efectiva y afectiva con el Señor. La fe en muchas de las ocasiones no es que se pierde, lo que pasa es que hay personas que no reciben la palabra de Dios verdaderamente con el corazón y con el espíritu abierto. Cuando hablamos de espíritu, estamos diciendo que tenemos nosotros también un espíritu puesto por Dios, y para relacionarnos con Dios necesitamos abrir nuestro espíritu, cerrar nuestras emociones, vieja naturaleza, fuera del entorno de Dios, para que el Espíritu Santo haga su obra. El apóstol Pablo, molesto, dice: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Generalmente hay razones por las cuales no se obedece a la verdad. Muchos creemos que Dios existe, pero entre saber que Dios existe y tener la presencia de Dios en nuestra vida es muy diferente. Una cosa es saber, otra cosa es entender la naturaleza vieja que nosotros tenemos y que Dios nos ha dado un espíritu, una naturaleza nueva en nuestro espíritu. Nosotros también somos seres espirituales, recuerde. Entonces no podemos adorarlo a Dios con las emociones. Tenemos que adorarlo a Dios en espíritu y en verdad, como dice el Señor Jesucristo. Y nuestra vieja naturaleza continuará siempre haciendo de las suyas, en contraposición a lo que el Espíritu de Dios quiere para nuestro espíritu. ¿Quién os fascinó? Ustedes, dice, ya conocieron, ustedes vieron, dice, que cómo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. La pregunta que hace, ¿no? Versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales se hace difícil escuchar a Dios? En primer lugar, tenemos la manifestación del Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo dice: el Espíritu es el que da vida. Ahora no está diciendo del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu que está en las personas, que está en todo ser humano. Hay un Espíritu. Ese nos da vida, dice el Señor. Cuando nosotros estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, no con las emociones, no saltando ni brincando, ni llorando por una canción. Estamos manifestando al Espíritu de Dios en nuestras vidas a través de una relación constante con el Señor. Crecer en el Espíritu, para que las manifestaciones del corazón o del alma no sean las que nos guían a nosotros, sino el Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida, dice el Señor en Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. Bien, en el Salmo 80:19 también nos expresa el Señor da una manifestación en la cual debemos nosotros meditar. En primer lugar, el Señor Jesucristo dice: el Espíritu es el que da vida, no el Espíritu suyo.
con relación al Espíritu Santo. En Salmo 80:19 dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y mire lo que dice: restáuranos. No dice queremos nosotros tener un espíritu. Tenemos el espíritu, pero ha sido dañado, tomado en poca consideración, por cuanto muchas personas no conocen al que tiene un espíritu. Pues el Señor hizo diferencia con el resto de la creación. En el hombre puso un espíritu. Entonces, ¿cómo debemos adorar a Dios? Con el espíritu. Y al parecer, esta iglesia de Galacia era una iglesia que le adoraban con las emociones, como hay en muchas iglesias, ¿no? Le adoran a Dios a través de las emociones, del llanto, del lloro, de manifestaciones más del alma que del espíritu. Hay desorden en las iglesias por causa de que el Espíritu de Dios no está en las personas, porque donde hay orden está el Espíritu de Dios. Entonces el apóstol Pablo hace la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora está manifestando el apóstol Pablo, sacando a la luz cómo está una iglesia, cómo estamos nosotros como miembros de una iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Hay dos manifestaciones por las cuales nosotros podemos vivir engañados. Y no vamos a engañar a Dios, sino vivir engañados creyendo que a través de cánticos, de lloros, de caídas al suelo y ese tipo de cosas que se ha introducido para vergüenza de Dios en las iglesias. Pero al manifestarse por obras de la ley, también es para vergüenza de la presencia de Dios. Dice: ahora la presencia del Espíritu Santo se manifestó por la fe, por el oír o por las obras. Cuando el Espíritu nuestro deja de tener una relación con Dios, en muchas ocasiones es porque cuando comenzamos, nuestro corazón aún no tiene esa verdad al 100%. Por eso tenemos que ir nosotros caminando hasta llegar a la plenitud en el servicio y en la manifestación de la misericordia de Dios. La fe en muchas de las ocasiones no está prendida en la luz de la verdad. Hay manifestaciones que son puramente humanas. A veces se exige a los hermanos, se exige a una persona que reciba al Espíritu de Dios, y no lo hace realmente porque necesita a Dios, sino lo hace por presión de quien le está presentando la palabra de Dios. Y esa manifestación pues es puramente carnal, emocional, cuestión de los hombres. En segundo lugar, nosotros debemos darnos cuenta que cuando la fe se ha manifestado en un momento de emergencia, ¿no? Entonces levantamos los ojos y buscamos a alguien que nos socorra. El Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, no es pues la ambulancia para levantar cuerpos muertos, darlos vida nuevamente y que se vayan. Pues nosotros conocemos a Dios, que es un ser supremo y que Él necesita ser manifestado en cada uno de nosotros como Él es, el Dios Todopoderoso, el que se merece todo respeto, consideración y amor en cuerpo, alma y espíritu nuestro. En segundo lugar, la fe, cuando no crece. Imagínese usted, está en una laguna, una corriente de agua y empieza a hundirse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero pide socorro y de pronto pues aparece por ahí un tronco y usted se agarra de ese tronco y dice: gracias, Señor, tú me has traído hasta la orilla. Si tú no me enviaste ese tronco, pues no podía salir yo de esa agua. Pero luego que deje el tronco, más luego, como usted no ha reconocido la autoridad de Dios en el tiempo difícil, en su necesidad espiritual, pues lo deja a un lado y usted camina y sigue caminando en su actitud anterior. Entonces todas estas razones son por las que la insuficiencia
no es de Dios, sino la insuficiencia es nuestra. Nosotros debemos tener ese deseo manifiesto ante Dios, que para que la fe tenga su efecto, en primer lugar, la semilla, la palabra de Dios, debe ser valorada, no tomada solamente para el momento de emergencia. No es una ambulancia, es el Dios Todopoderoso que quiere estar juntamente con nosotros. En segundo lugar, debemos nosotros considerar también que somos terreno silvestre, que hay toda clase de matas y de frutos en nuestro corazón, en nuestro espíritu. El terreno debe ser removido a través de la palabra de Dios para que sea valorada por nosotros mismos y también santificada por el Espíritu de Dios. Dios pues ha puesto en nosotros un espíritu. No es el Espíritu Santo, es un espíritu que nosotros tenemos. Y luego, si nos manifestamos ciertamente con todo el corazón, el deseo de conocer a Dios, pues el Espíritu Santo hará la obra en nuestro espíritu. No podemos engañarnos. A Dios no podemos engañarlo. Dios conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Sinceramente debemos buscarlo a Dios en una necesidad espiritual. Y cuando nuestra necesidad espiritual ha sido calmada, entonces reconocemos la autoridad de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ¿por qué recibiste tú el Espíritu Santo? La pregunta que hace cuando hay personas que no han reconocido ciertamente la voluntad de Dios. Dice: ¿recibiste el Espíritu por obras de la ley o por el oír? Con fe. Lo importante es la fe. Cierto es que el Señor nos pone a veces en tiempos difíciles, pero debe haber una humildad, un reconocimiento de que como hombres no podemos hacer absolutamente nada para mejorar nuestra vida, pero solo la presencia de Dios puede mejorar. Y parece que en la iglesia de Galacia había pues este problema. Empezaron a reconocer una doctrina de un Dios todopoderoso, una doctrina que solo por la fe en Jesucristo podemos ser salvos. Lo tomaron muy a la ligera, y cuando se toman las cosas muy a la ligera, sobre todo las promesas de Dios, entonces no es más que una promesa o una semilla que empieza a crecer, pero no damos el crecimiento que necesitamos. La fe es como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es el tamaño de la punta de una aguja, es pequeñísimo esa fe. El grano de mostaza, y la fe cuando comenzamos con el Señor es pequeña, pero luego de caminar en el Señor, de estar ya en su presencia, entonces nuestro terreno, nuestra vida tiene que ser removido de piedras, y quitado espinos y plantas que no han dado fruto, porque nosotros hemos hecho nuestra vida a nuestro estilo, a nuestra vida, como hemos querido, como hemos heredado, como nos hemos acostumbrado a lo que la sociedad nos impone. Pero entonces tenemos que dejar todas esas cosas como algo secundario y dar prioridad a lo que es de Dios. Por eso la fe es como un grano de mostaza, pequeño pero que va creciendo. Crece y crece hasta llegar a la eternidad. En tercer lugar, Jesús dijo: yo soy el agua, y el que tenga sed, venga y beba. La semilla no crece, la palabra de Dios tampoco crece, si no estamos en la presencia de Dios en Cristo Jesús, para poder crecer continuamente en su palabra. Si descuidamos el terreno donde está la semilla de la palabra de Dios, nuestro cuerpo, nuestro corazón, entonces la semilla no crecerá ni tampoco dará fruto. Ahora, entonces, considerando todo esto, comparando la semilla con el terreno, entonces el apóstol Pablo en el versículo 3 dice: tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahora consideremos dos cosas que hay en el versículo 2. En primer lugar, dice: ustedes recibieron al Espíritu Santo por las obras de la ley. Continuamente está yendo religiosamente a escuchar la palabra de Dios,
está religiosamente abriendo la palabra de Dios y diciendo para que Dios me bendiga en este día? ¿O usted abre para buscarlo y encontrarlo y cimentar más su fe en el Señor? Estos son los tiempos en los cuales nosotros debemos ya separar en lo que es el tiempo para Dios y el tiempo también para nuestra vida, disfrutando de las cosas que Dios ha puesto en su naturaleza, en toda su creación. Entonces ahora dice, el Espíritu de Dios no se recibe por las obras de la ley, sino por la fe, por el oír la palabra, y por el oír viene la fe. Es importante siempre estar pegado a la palabra de Dios para que nuestra fe no mengue, no empiece a secarse, a marchitarse. Solamente la palabra de Dios continúa su crecimiento como un granito de mostaza. La mostaza es tan pequeñita que va creciendo y se hace una planta hasta de 2 metros y más. Entonces nosotros somos tan pequeños que seguiremos creciendo mientras estamos alimentados con la palabra de Dios y estamos junto a Jesús. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el agua, el que tenga sed venga y beba. La semilla no crece, la palabra no crece si descuidamos el terreno, la semilla y sus frutos. El apóstol Pablo está molesto por esta actitud de los Gálatas. Y dice, versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Es decir, aquí el apóstol Pablo está hablando de la persecución. Ahora nosotros también tenemos persecución en la misma intensidad que tenía en esos tiempos la iglesia que estaba creciendo, pero nosotros también tenemos persecuciones en la actualidad. Tenemos amigos, tenemos familiares, personas que nos miran como bichos raros, porque ahora somos de Cristo. Esas también son persecuciones. Las persecuciones también son las situaciones en las cuales vemos a una sociedad que aparentemente está feliz y que tiene todo. Es una manera también de sufrir persecución. Entonces las persecuciones siempre habrán. Las persecuciones no tienen que debilitarnos, sino tienen que fortalecernos en el Señor. Porque la palabra de Dios no es un banco de oro, sino es un banco para eternidad y de paz aquí mientras estemos con vida. Tantas cosas habéis padecido, dice, en vano, si es que realmente fue en vano. Ahora, en los padecimientos, las persecuciones, los padecimientos, las burlas, las críticas, en la familia, en los amigos y a veces también en la iglesia. Todas esas cosas como hijos de Dios tenemos que dejar, porque después de todo, si criticamos al hermano, al que está en la iglesia, al que está al lado nuestro, al que está sentado con nosotros, orando y cantándole a Dios, no podemos ofenderle a través de críticas. Más bien debemos orar por el hermano. No estamos nosotros para tachar al hermano, estamos para bendecirlo y acompañarlo en este camino de peregrinaje que tenemos hasta llegar a la gloria de Dios. Recuerde, somos peregrinos en esta vida. Versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pues el Espíritu Santo siempre estará con nosotros. El Espíritu Santo estaba en la iglesia de Galacia, pero sin embargo los hermanos de esa iglesia dejaron la fe, que es lo principal, y no las obras. Nosotros somos salvos. La iglesia del Señor Jesucristo es salvo por fe. ¿La fe nos lleva a hacer obras? Sí, siempre lo he dicho, porque la palabra dice así, pero nosotros por las obras simplemente no vamos a hacer obras. Hay muchos ricos que han hecho obras de misericordia a pueblos que han necesitado, a gente que ha necesitado de sus riquezas, pero no por eso son salvos. Nosotros somos salvos por fe, pero una fe, una semilla de mostaza pequeña que crece en el Espíritu, crece para dar frutos. ¿Frutos de qué? Frutos de misericordia para quienes necesitan. Pero primero es la fe. La obra no es donde usted se para, es la fe en donde usted
separa para crecer y hacer obras. Que el Señor nos bendiga y continuaremos descubriendo la maravillosa palabra de Dios que nos lleva a la libertad. Si usted en este momento no tiene libertad espiritual, pues tiene que empezar a orar para que Dios le dé libertad. Y si alguien está criticando o alguien se está burlando de usted, pues sepa que usted está caminando en el Señor, porque usted es tomado en cuenta de los burladores y Dios le fortalecerá. El agua es Jesús, yo soy el agua, y el que tenga sed, venga y beba. La semilla es la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos acompañará desde aquí hasta la eternidad. Que el Señor nos bendiga. Recuerde usted, el Espíritu se recibe por fe. Estamos estudiando el libro a los Gálatas, escrito por el apóstol Pablo. Es una carta, la carta de la libertad, que es reconocida como tal en todos los tiempos. Que el Señor nos bendiga y que su paz esté con nosotros y que su semilla siga creciendo. No interesa cómo estamos pasando con dificultades, pues que sea la semilla de la palabra de Dios la que nos fortalece. Que si escuchamos cosas desalentadoras, que sea la palabra de Dios, la palabra que es Jesucristo, quien nos alienta y apague los dardos del enemigo. Amén y amén.